A pesar de sus sufrimientos, en Dios siempre ha confiado. El Señor es su auxilio, Él es su consolación. El Señor es su refugio, el Señor es su amparo. En cambio estos asesinos esperan condenación. Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y soy miembro del movimiento Juan 23. En esta oportunidad pues estamos reanudando lo que son los en vivos de enseñanza católica. Ahora vamos a hablar acerca de la salvación. Hay un término o una afirmación que dice: fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Es cierto esto? Vamos a verlo ahora. Bueno, el numeral 846 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice lo siguiente, y nos está hablando de lo que es fuera de la iglesia no hay salvación. Vamos a leer a qué se refiere realmente este término. Dice el numeral 846 del Catecismo de la Iglesia Católica: ¿cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la Iglesia? Formulada de modo positivo, significa que toda salvación viene de Cristo, cabeza por la Iglesia, que es su cuerpo. El Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta Iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la Iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la Iglesia, en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Por eso, no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Aquí nos está hablando claramente que los que conocen que Jesucristo fundó una iglesia, no podrían salvarse si la abandonan, porque pues cometerían lo que es el pecado de apostasía y se alejarían de la verdad. Entonces, ¿qué significa realmente la afirmación fuera de la iglesia no hay salvación? Como nos dice el Catecismo del numeral 846 que yo ya leí. El numeral 847 dice: esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su iglesia. Vemos pues muchos que nacen en algunas denominaciones protestantes que no conocen de la iglesia. Dice: los que sin culpa suya no conocen al evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de los que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. O sea, aquí la iglesia está afirmando que los que no conocen a Cristo y a la iglesia, tampoco conocen el evangelio, pero buscan de corazón pues a Dios, pueden alcanzar la salvación eterna. Así es el numeral 847. El numeral 848 dice: aunque Dios, por caminos conocidos solo por Él, puede llevar a la fe, sin la que es imposible agradarle, a los hombres que ignoran el evangelio sin culpa propia, corresponde sin embargo a la iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar. O sea, hay muchos en el mundo que están sin ser evangelizados, entonces es deber de la iglesia pues evangelizarlo, porque es mandato de Cristo en Mateo 28:19 y también Marcos 15:16 de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y hacer mis discípulos a todas las gentes es un mandato de Cristo. Entonces la afirmación fuera de la iglesia no hay salvación significa que toda salvación viene de Cristo, cabeza por medio de la iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, no puede salvarse quienes, conociendo la iglesia
como fundada por Cristo y necesitada para la salvación, no entrarán y no perseveran en ella al mismo tiempo, gracias a Cristo y a su iglesia, pueden alcanzar la salvación eterna. Todos aquellos que sin culpa alguna ignoran el evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan sinceramente a Dios y bajo el influjo de la gracia se esfuerzan en cumplir su voluntad conocida mediante el dictamen de la conciencia. O sea, pues la misericordia de Dios es grande. Y a esto nos habla, pues, básicamente el catecismo en el numeral 846 al 848. Entonces, la iglesia es un sacramento de salvación, por eso la iglesia es necesaria para la salvación. Y la Biblia así lo afirma. En Hechos capítulo 2, versículo 47 dice, y Dios agregaba a la iglesia a los que habían de salvarse. Ahora pues vamos a hablar un poquito acerca del desarrollo de esta doctrina. Dice, por ejemplo, dice Cristo, hecho presente para nosotros en su cuerpo, que es la iglesia, es el único mediador y único camino de salvación. Esto lo sabemos todos, solo Cristo es el que salva. Pero, pues algunos dicen, no, pues que yo creo en Cristo y Cristo es el único salvador y Él me va a salvar. Efectivamente, sí, esta afirmación es cierto. Pero debemos de entender que la cabeza sin el cuerpo también, pues, no podemos dividir el cuerpo de Cristo y decir que la cabeza, pues, es la que salva. O sea, pues, salva todo el cuerpo. El cuerpo que es Cristo, cabeza de la iglesia. Entonces la iglesia viene a ser un medio de salvación, un sacramento de salvación. Y así nos dice la Biblia, porque el cuerpo no puede estar dividido de la cabeza. Y no podemos aceptar la cabeza y pues a odiar al cuerpo. O sea, esto no se puede. Ahora bien, hay un desarrollo de la doctrina y referente a la salvación fuera de la iglesia. Porque no es lo mismo un cambio que un desarrollo. Son cosas totalmente diferentes. El dogma no puede cambiar porque algo profesado como verdadero no puede después ser falso. Si un dogma está establecido, ya no puede ser cambiado ni por el magisterio, ni por el papa, por nadie, porque ya es un dogma de fe, es una verdad que se cree y ya no puede ser, pues, hoy puede ser verdadero y mañana puede ser falso. Esto no puede ser. Pero si hay un desarrollo, la doctrina se va desarrollando con el tiempo. Por ejemplo, la doctrina de la Santa Trinidad fue definida en el Concilio de Nicea en el año 325, pero esto no quiere decir que la iglesia no creyera en ella. Entonces va un desarrollo de la doctrina. Con el tiempo, en el entendimiento de los dogmas, así pues se va desarrollando. Entonces, volvemos a lo mismo. No es un cambio, no es lo mismo un cambio que desarrollo. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Hay un desarrollo de la doctrina mediante el tiempo. Entonces va cambiando, pero entonces se va desarrollando, se va desarrollando. Los apóstoles, por ejemplo, no comprendieron desde el primer momento todo el significado de lo que Jesús les enseñaba, de lo que Jesús les decía. Igualmente la iglesia no comprendió desde el principio toda la profundidad contenida en la revelación divina. Es por eso que Jesús prometió al Espíritu Santo que estará siempre con la iglesia y pues que enseñará toda verdad. Así a través de los siglos la iglesia va adquiriendo pues mayor claridad sobre las verdades reveladas. Recordemos que a la iglesia es la única a la que se le dieron dos cosas: la revelación y la verdad. No se le dio a nadie, no se le dio a ninguna secta protestante, no se le dio a ninguna de las 70,000 denominaciones pues religiosas que hay en el mundo. Se le dio únicamente a la iglesia. Entonces, así es que a través de los siglos, a través del tiempo, pues va adquiriendo mayor claridad sobre estas verdades reveladas a la iglesia, que desde el principio pues está en las Sagradas Escrituras y en la Santa Tradición. Recordemos que la Biblia nace de la tradición. Al principio pues todo era prédica verbal, o sea, era transmitido pues verbalmente, porque no había Biblia. Así que el Concilio Vaticano II eligió pues Dios al pueblo de Israel, con quien estableció un pacto y a quien instituyó gradualmente
manifestándole a sí mismo sus divinos designios a través de su historia. Esto nos dice pues la Constitución dogmática, que lleva por nombre Lumen Gentes, en el capítulo 2 y versículo 9. En síntesis, el verdadero desarrollo de la doctrina implica el gradual entendimiento por parte de la Iglesia de una verdad que no cambia. Esa verdad, gracias al Espíritu Santo, que es la que guía a la Iglesia, actuando en la Iglesia, pues se va comprendiendo mejor porque le da discernimiento a la Iglesia. Y por eso es importante el magisterio de la Iglesia para la comprensión de lo que es la revelación divina. La doctrina "no hay salvación fuera de la Iglesia" contiene una verdad fundamental. La Iglesia es absolutamente necesaria para la salvación, porque la Iglesia es un medio de salvación. Como dije al principio, entramos a la Iglesia a través del bautismo. La Iglesia es la puerta de la salvación, porque la salvación es un proceso que nosotros tenemos de por vida, que empieza pues el día de nuestro bautismo y que termina cuando estemos frente al tribunal de Cristo para ser juzgados. Así que el Espíritu Santo pues sigue pues guiando a la Iglesia. Por ejemplo, la doctrina "no hay salvación fuera de la Iglesia" contiene pues esa verdad que es realmente necesaria. Como ya dije, es absolutamente necesaria para la salvación del hombre. Por medio de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, Dios canaliza su gracia al mundo. Toda salvación viene por la Iglesia de Cristo, y fuera de esta gracia no hay esperanza de vida eterna. ¿Por qué? Porque la Iglesia tiene los medios de salvación, que son los sacramentos, los 7 sacramentos que nos santifican. Recordemos que la Escritura dice que sin santidad no veremos a Dios. Esa verdad ha sido entendida en diferentes maneras a través de la historia de la cristiandad. Ha habido un desarrollo de entendimiento y sin embargo la doctrina en su esencia permanece intacta, o sea, no cambia. ¿Por qué? Porque es una verdad de fe ya definida como un dogma por el magisterio de la Iglesia. Aquellos que sostienen que la Iglesia ha cambiado su posición no comprenden la verdad esencial que se encuentra en el centro de las diferentes interpretaciones ni el desarrollo en la comprensión de la doctrina. San Pedro, por ejemplo, dijo: "Porque no hay bajo el cielo otro nombre", que es Jesucristo, "dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos". Hechos capítulo 4, versículo 12. Como otras enseñanzas, esta debe ser entendida a la luz de toda la Sagrada Escritura y de la sabiduría que el Espíritu Santo da a su Iglesia. Recordemos que Jesucristo le dijo a los apóstoles: "Y cuando venga el Paráclito", o sea, el Espíritu Santo, "Él los guiará, Él los conducirá a la verdad plena", o sea, toda la verdad. San Pablo, por ejemplo, escribe en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2: "Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad". O sea, pues, Jesucristo vino y murió por todos, no murió solo por unos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se reconcilia este deseo de Dios con lo dicho arriba por San Pedro y el hecho que tanta gente que muere sin conocer pues la palabra de Dios? Mucha gente que muere sin conocer a Jesús. Los santos padres de la Iglesia enseñaron que no hay salvación fuera de la Iglesia. Por ejemplo, San Cipriano dijo: "No puedes tener a Dios como padre si no tienes a la Iglesia como madre". Entonces la Iglesia es madre y maestra. Sin embargo, estas enseñanzas se refieren a aquellos que, habiendo conocido la verdadera fe, pues la rechazaron. Se fueron a otro lado donde pues no está la plenitud de la verdad, ni tampoco están los sacramentos de salvación. Entonces renegaron prácticamente a la fe y también se alejaron de la verdad. Entonces ahí pues está lo malo, porque por ejemplo en el bautismo también que recibimos el Espíritu Santo, pues toda esta función del Espíritu Santo recibida tanto en el bautismo como en el sacramento de la confirmación pues es rechazada. Cuando nos vamos a otro lado, entonces estamos rechazando pues prácticamente al Espíritu Santo. Recordemos que la Biblia también nos dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra.
eso no tiene perdón. Para San Agustín, por ejemplo, él pensaba que habiéndose proclamado el evangelio en todas partes, los judíos y otros que no aceptan a Jesús serían condenados. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único Salvador y los judíos lo rechazaron. Entonces ellos no tendrían la salvación aún siendo el pueblo elegido de Dios. ¿Por qué? Porque rechazaron al Mesías e incluso lo mataron. Esta enseñanza tuvo mucha influencia porque la iglesia buscaba la interpretación correcta de lo dicho por San Pedro, pero la interpretación de San Agustín no llegó a ser universalmente aceptada. Hemos de recordar que aún los padres apostólicos y los santos cometen errores en aquella materia que no está claramente definida. Entonces, cuando ya se vuelve un dogma, por eso están los concilios de la iglesia para definir la doctrina. Aquí se pone de acuerdo todo lo que han dicho los padres apostólicos y a qué conclusión le lleva el Espíritu Santo a la iglesia. Más tarde también Santo Tomás de Aquino también enseñó sobre la necesidad de pertenecer a la iglesia para salvarse y que fuera de la iglesia no hay salvación. Pero al mismo tiempo enseñó sobre la posibilidad del bautismo de deseo. Uno puede obtener salvación sin ser de hecho bautizado. Si la persona deseó el bautismo, tal deseo es el resultado de la fe que actúa por medio de lo que es podríamos decir, por ejemplo, déjenme ver, aquí me voy a perder un poquito para entrar un poquito. La fe que actúa por medio de la caridad, o sea, por la que Dios, cuyo poder no está atado a los sacramentos visibles, santifica a la persona interiormente. Aquí estamos hablando de la misericordia divina, o sea, la misericordia de Dios que es para todos. Esto básicamente es a lo que enseñaba el gran Santo Tomás de Aquino. Ahora vamos a ver, el Papa Pío IX, en el singular y quadam enseñó la doctrina de no salvación fuera de la iglesia. O sea que no hay salvación fuera de la iglesia, con algunos importantes matices. Enseñó, por ejemplo, que algunos trabajan en ignorancia invencible sobre nuestra religión, pero observan con perseverancia la ley natural y sus preceptos que Dios ha inscrito en el corazón de todos. Estos están listos para obedecer a Dios y viven una vida honesta y recta por lo que pueden, por la luz divina y la gracia, y la misericordia de Dios que es infinita, alcanzar la vida eterna, o sea, la salvación. Se está refiriendo a la misericordia de Dios, que es inmensa y que si alguna persona es buena y busca de todo corazón la salvación, trata de hacer el bien, trata de agradar a Dios, yo pienso que Dios justo y en su infinita misericordia podría alcanzar la salvación, o sea, la vida eterna. 80 años después de la encíclica del Papa Pío IX, el Papa Pío XII publicó lo que es el Mystici Corporis en 1943. Y en esa encíclica papal enseña que los que están fuera de la Iglesia Católica deben de ser prestos en seguir las mociones interiores de la gracia de Dios y rescatarse de ese estado en el que no pueden estar seguros de su propia salvación. Porque aunque en cierto deseo inconsciente, ellos pueden estar relacionados al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, pueden quedar desprovistos de tantos y tantos poderosos dones y ayudas del cielo que solo pueden gozar dentro de la iglesia de Cristo. En este sentido podemos hablar estrictamente y concretamente de los 7 sacramentos de la iglesia, que son medios de salvación. Los 7 sacramentos nos santifican. Los 7 sacramentos son para la salvación del alma. Ahora vamos a ver que en el año 1949, una carta del Santo Oficio al arzobispo Cushing hace referencia a la encíclica de Pío XII, que es a la que les acabo de mencionar. El Papa censura a aquellos que excluyen de la salvación eterna a todos los hombres que se adhieren a la iglesia, solo con un deseo implícito, pero también censura a aquellos que falsamente mantienen que los hombres pueden salvarse igualmente en todas religiones. O sea, aquí hay una condena, podríamos decir, en esa carta
del Santo Oficio. Entre los concilios del Vaticano I y el Vaticano II, el teólogo Yves Congar enseñó que elementos de la única iglesia verdadera existen fuera de sus fronteras visibles. Otro teólogo de nombre Henry de Lubac continuó esa línea. Ambos fueron periti, o sea, en latín es expertos, son como eruditos, oficiales en el Vaticano II, y ambos han sido nombrados cardenales por el Papa Juan Pablo II. En el Concilio Vaticano II no cambia la doctrina, sino pues se sigue desarrollando. Y esto es lo que estoy hablando, hay un desarrollo en la doctrina y no hay un cambio, porque la esencia fundamental del dogma se mantiene. Fuera de la iglesia no hay salvación, pero debemos de entender el concepto de iglesia, qué es realmente la iglesia y quiénes somos realmente pues los miembros del cuerpo místico de Cristo. Por ejemplo, la constitución dogmática, que es el Lumen Gentium en el concilio, confirmó la doctrina de que la iglesia es necesaria para la salvación, porque Cristo, hecho presente para nosotros en su cuerpo, que es la iglesia, es el único mediador y el único camino de salvación. Entonces, esto no se nos olvide, que para ser salvos debemos de pertenecer al cuerpo místico de Cristo, porque así lo dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Todos, aunque todos los miembros del cuerpo son diversos, son muchos, pues todos forman un solo cuerpo. Así somos los bautizados en el Espíritu Santo en la iglesia. La iglesia es el sacramento universal de salvación. Toda salvación viene por la iglesia de Cristo, y fuera de esta gracia no hay esperanza de vida eterna. Esta verdad debe entenderse en conjunto con lo siguiente, como pues ya se lo leí, que está en el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 846 al 848. Usted puede entender esa, dice cómo entender pues esta afirmación: fuera de la iglesia no hay salvación. Tantas veces lo repitieron los padres apostólicos de la iglesia, los padres de la iglesia, formulada de modo positivo, que significa que toda salvación viene de Cristo, que es cabeza, por la iglesia, que es su cuerpo. Si estamos fuera de la iglesia, es como la rama del árbol que es cortada y que muere fuera del árbol porque ya no tiene la savia que le mantiene. Y esta savia que daba vida a la rama son los sacramentos. Tenemos los sacramentos de salvación. El más grande de todos es la Eucaristía, porque es presencia real de Cristo. Y entonces tenemos a Cristo pues sacramentado en el santísimo sacramento del altar, en la hostia consagrada. Ahí está Jesucristo. Así que a esto se refiere lo que es prácticamente pues la salvación en la iglesia. Por eso no podrían salvarse los que, sabiendo, dice que Dios fundó por medio de Jesucristo la iglesia católica como necesaria para la salvación, sin embargo no hubiesen querido entrar, no quisieron entrar, sabiendo que en la iglesia está pues la plenitud de la verdad. En la iglesia está la plenitud de la salvación, porque ahí está Cristo presente en cuerpo, alma y divinidad, en la hostia consagrada, en el Santísimo Sacramento. No quisieron entrar, y otros tampoco quisieron perseverar. Se fueron allá a sentir bonito, al sensacionalismo. Para allá se fueron. Así lo dice pues lo que es esta constitución dogmática de nombre pues la Lumen Gentium, en lo que es el capítulo 14, ¿verdad? Así que ya le leí también el 847 de que nos habla. También puede leer el numeral 848. Del 846 al 847 y el 848 de lo que es pues el catecismo de la Iglesia Católica. A eso se refiere prácticamente: fuera de la iglesia no hay salvación. Y la iglesia entonces pues viene a ser un medio de salvación, porque también la Biblia lo afirma en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 47. Y Dios agregaba a la iglesia a todos los que habían de salvarse. Entonces, para ser salvos tenemos que estar dentro de la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Aquí está la salvación, aquí están los medios de salvación, que son los sacramentos, los que realmente pues nos santifican. La plenitud de la verdad de Cristo está en la iglesia. La plenitud de la salvación está en los sacramentos. Los sacramentos son medios de salvación. La iglesia es un medio de salvación.
La iglesia es sacramento universal de salvación. Por eso Cristo vino y fundó una iglesia para la salvación de toda la humanidad. Bueno, mis hermanos, me despido. Compartan este video. Lleguemos a más personas. Evangelicemos. Y pues lleguemos hasta los confines de la tierra, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Y también en el mandato de Cristo, Mateo 28, 19, ir pues por todo el mundo y hacer mis discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles lo que yo les he enseñado a ustedes. Marcos capítulo 15, versículo 16, ir pues por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así que lleguemos a todo el mundo, a los confines de la tierra, para predicar la salvación, para predicar el evangelio de Cristo, que es pues la salvación. El evangelio de Cristo es la salvación. Y recordemos, Cristo es nuestro único salvador. Si queremos estar realmente pues salvos, debemos de estar en gracia de Dios, estar pues cumpliendo a cabalidad los sacramentos. Debemos de tener pues una relación personal con Cristo, que es en la Santa Eucaristía. Cristo presente en cuerpo, alma y divinidad. Y recordemos que Jesucristo nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. ¿Y dónde se cumple esta profecía de Cristo? ¿Dónde se cumple esta promesa de Cristo? Pues en el Santísimo Sacramento del altar, en la hostia consagrada, en el Santísimo Sacramento. Ahí está Cristo presente en cuerpo, alma y divinidad para estar en comunión con nosotros, para vivir una vida en santidad, para lograr la salvación. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.